El Kiosco. Arlene, hoy ocurrió la conferencia del pueblo, la Mañana del Pueblo número 99. Casi en los primeros 5 meses vamos a alcanzar la conferencia número 100 el día de mañana. Así es. Y uno de los temas que se esperaba el día de hoy era lo que sucedió ayer en el Senado. Ayer el Senado de la República aprueba esta reforma contra el nepotismo electoral, que lo que busca es que una persona que ocupó un cargo como presidente municipal, como legislador, no deje en su lugar, no deje en el puesto a uno de sus familiares, esposa, hijo, hermano, suegro. Hasta cuarta línea de parentesco alcanza esta reforma contra el nepotismo. El día de ayer, Arlene, tú lo viste, la sesión fue pues bastante acalorada, hubo mucha discusión, salieron a relucir bastantes trapitos de algunos legisladores de oposición que cayeron en el ridículo, porque para salir a hablar, para salir a defender alguna idea, se tiene que tener autoridad moral, cosa que no tuvieron legisladores del Partido de Acción Nacional, que vamos a ver en un momento. Lo que sucedió, Arlene, fue que la reforma original que estaba propuesta para que iniciara a partir de 2027, se aprobó hasta 2030 por una petición del Partido Verde Ecologista, que recordemos, está gobernando en coalición, bueno, de la mano con el Partido Morena. Y pues bueno, a petición del Partido Verde, la reforma va a entrar en vigor al 2030 en lugar de 2027, como era la propuesta original. Hoy la presidenta habla acerca de lo que sucedió ayer en el Senado y fija una postura. Ella considera que la reforma debería entrar en vigor en 2027. Eso es lo que considera la presidenta Claudia Sheinbaum. Así es, importante señalar que la razón por la que su opinión es muy importante es porque es una iniciativa que ella presentó ante el Congreso mexicano y que además menciona que no deja de ser un avance para nuestro país, una deuda histórica para el pueblo de México, pero también esto abrirá oportunidades a nuevos liderazgos, a las juventudes que tienen muchas ganas de poder entrar a la política y que muchas veces nos hemos visto limitadas y limitados por los liderazgos monopólicos de los municipios y los estados de nuestro país. Vamos a escucharla. Pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues ella ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular y en el caso de reelección también desde el 2030 pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, ni tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. En la sesión del día de ayer en el Senado de la República hubo posiciones a favor y en contra. La oposición criticaba de todo, como se puede esperar, pero ahora lo que sacó es que cómo se va a aplicar hasta 2030 y no en 2027 cuando hay una elección intermedia en nuestro país. En 2027 en nuestro país va a haber elección de, entre otros cargos, además de cargos locales en los estados y municipios, se eligen gobernaturas. Y pues bueno, la propuesta original de la presidenta es que iniciara a partir de 2027. Y el Verde pidió que fuera hasta 2030. Hoy la presidenta dice, pues bueno, en política, cita lo que decía el expresidente López Obrador, en política hay que elegir entre inconvenientes. Y bueno, en política se negocia. Y fue una cosa que decidieron los legisladores que fuera hasta 2030. Pero bueno, ya sabes que la oposición dice, ¿y por qué hasta 2030? ¿Y por qué no desde ahorita? Decía, por ejemplo, Marco Cortés. Y hay que recordar, así como se recordó en el Senado, que cuando Marco Cortés fue presidente del Partido Acción Nacional del PAN, él puso a su hermano como candidato
para una diputación local en Michoacán. Diputación que ganó y diputación que volvió a reelegirse, porque con el tema de la reelección, él fue 2 veces diputado local en Michoacán, con reelección, puesto por su hermano Marco Cortés. Y Marco Cortés hablando de nepotismo. Y así, otros legisladores de oposición que hablaron de este tema. Pero en nuestro país, Arlene, hay muchos casos de nepotismo a lo largo de la historia que durante décadas de gobiernos del PRI y 2 sexenios presidenciales del PAN, pues se mantuvieron, y durante sus gobiernos, pues nunca hubo una iniciativa de este calado para acabar con el nepotismo. Recuerdo otro caso del Partido Acción Nacional. Recordarás al exgobernador, un político que ya falleció, Moreno Valle, que después de dejar el gobierno en Puebla, pues dejó a su esposa, Marta Erika Alonso. Lamentablemente los dos murieron en un accidente de un helicóptero. Marta Erika Alonso no terminó su gobierno, pero es un caso de nepotismo. Se va el esposo, se va Javier Moreno y deja a la esposa. Justamente es lo que busca que se acabe con esta reforma, ese nepotismo, Arlene. Y sin irnos tan lejos, el propio Felipe Calderón, imagínese nada más usted impulsando a su esposa, que además sabemos que tiene muy pocas capacidades para legislar, para gobernar. Imagínese un país que además encubrió casos donde se vulneraron a niños como la guardería ABC. Pues muchos otros casos se dieron debate en el Senado de la República. La senadora de Morena por Michoacán, Reina Celeste Asensio, confronta a Marco Cortés y menciona que como líder puso a su hermano David Alejandro Cortés como diputado local de Michoacán, posteriormente como diputado federal, y dice que defiende estar en contra del nepotismo. Así la incongruencia. Vamos a verlo. El presidente del Partido Acción Nacional pudo poner por la vía del nepotismo a su hermano David Cortés como diputado local primero en el Congreso del Estado de Michoacán. Posteriormente, ahora se encuentra como diputado federal. ¿Quisiera realmente entrarle ahorita a esta reforma? Si bien usted recuerda, yo no era diputado federal. Era dirigente del partido, exactamente, cosa muy distinta. Y si a eso, por cierto, tú tienes que elegir, en el caso que lo hice como dirigente de partido, a los que eran más competitivos, y ahí no era heredar el poder. Durante la conferencia se le preguntó directamente a la presidenta, el reportero de Nación 14 le preguntó: Presidenta, el Verde fue quien pidió pasar de 2027 a 2030 en la entrada en vigor de esta ley contra el nepotismo. Y le preguntó, ¿no tiene que ver que en San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, quien es del Partido Verde, pues pretenda dejar en el cargo, o bueno, más bien que se postule como candidata en el cargo su esposa, la hoy senadora Ruth Miriam González? La presidenta dijo desconocer este tema, pero sí afirmó que el partido que ponga a un familiar del gobernante saliente, pues no va a ser visto bien por el pueblo. Recordemos que al final se podrá poner un candidato pariente del que está saliendo, pero quien va a decidir va a ser el pueblo de México. Y hoy el pueblo de México está más despierto que nunca y sabe que el nepotismo no es sano, porque lo hemos visto con décadas de gobiernos de familias que sale el papá, queda el hijo, y si hubo algún mal manejo en la administración pasada, pues el hijo sirve de tapadera y es una red de componendas y complicidades que llevan a muy mal puerto al pueblo de México. Se ha demostrado. Otro caso de nepotismo que yo me acuerdo. No se votó por él, no lo votó la gente, pero Mario Fabio Beltrones, quien ha sido legislador plurinominal del PRI, pues también llevó a su hija como legisladora plurinominal del PRI. Y así muchos otros casos en la historia del PRI y el PAN, donde ha habido nepotismo en los cargos. Hoy la presidenta Arlene destacó que lo importante es que este tema ya está en la Constitución, que por décadas del PAN y del PRI nunca le entraron al tema, jamás hubo una propuesta de este tipo. Ahora sí dicen, ahora se rasgan las vestiduras, ¿por qué hasta 2030? Pero cuando ellos estuvieron en el poder, jamás lo hicieron. La presidenta destaca que lo importante es que ya está en la Constitución. Así lo comentó. Es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar.
Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 queda establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Entonces, no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. Y el día de hoy se demuestra una vez más que la oposición se queda en ideas vagas de unos cuantos, en bots y probablemente en algunas personas resentidas porque la ruta de nuestro país ha cambiado. El día de hoy la presidenta habla de la encuesta realizada por El Heraldo y publicada en Primeras Planas, donde se muestra el 78% de aprobación en su gestión administrativa. Ella agradece al pueblo de México y menciona que está dispuesta a alma, cuerpo y por supuesto todo su tiempo del día para trabajar por el país. Importante señalar que esta misma encuesta fue publicada el 22 de enero, donde a los 100 días mostraba un 71% de aprobación. Esto indicaría que la presidenta está en una alza considerable de aprobación por parte del pueblo de México. Vamos a escucharlo. Pues es agradecer a los ciudadanos, agradecer a la gente. Eso es lo que siempre, eso lo tenemos mucho los mexicanos y mexicanas, el gracias, siempre. Y eso uno tiene que ser siempre agradecido. Entonces, agradecer y decir que vamos a seguir trabajando, que vamos a hacer, cumplir con los 100 puntos. Entonces, pues es trabajar por la gente y servir a la gente. Vamos a revisar cómo está esta encuesta publicada en El Heraldo. Vamos a verla a detalle. El 78% dice estar de acuerdo con el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum. El 12% dice estar en desacuerdo. El 6% le es indiferente y el 4% no lo sabe. Este 78% pues coincide con el 80% que publicó hace unos días El Universal. Y también destacar que a pesar de esta campaña de narcogobierno, de que el gobierno tiene relación con criminales, que es una campaña impulsada por bots, estos mismos bots que han impulsado otras campañas de desprestigio contra el gobierno, pues no han funcionado. Cuestan muchísimo dinero, pero el pueblo pues está consciente de lo que está haciendo el gobierno de México en contra del crimen y en contra para defender a las y los mexicanos, defender la soberanía, pero sobre todo defender los intereses de la mayoría del pueblo, incluidos defender los intereses de quienes no coinciden con este gobierno. Así es, Miguel, y es que la oposición no necesariamente va en contra de la presidenta, va en contra de un pueblo que aprueba a esta administración. En otros temas, también el día de hoy la presidenta dio a conocer que México rompió el récord de inversión extranjera directa. Otra mentira más que se ve desmentida el día de hoy. Vamos a escucharla. Pues muy buena noticia, la verdad. Inversión foránea sumó 36.872 millones de dólares y alcanzó cifra récord en el 2024.
El monto fue superior en 2.3% respecto al registrado al año previo. Reinversiones subieron 7.8%. Nuevas inversiones. Reinversiones. Hay muchas empresas automotrices que fortalecieron su inversión, por eso se habla de reinversión. Pero suma una cifra pues muy importante para el país. También en la mañana la presidenta destacó que en sus reuniones que ha tenido con los gobernadores de estados del norte, como Nuevo León, como en Coahuila, incluso el gobernador del estado de Durango, que son gobernadores de oposición, pues les ha preguntado cómo está el tema de inversiones. Y con los 3 gobernadores le han dicho que siguen las inversiones para los estados, inversiones que incluso que son de empresarios de Estados Unidos, no se han desplomado las inversiones. Sobre todo, pues esta pregunta va en el sentido de que pues algunos medios quieren meter la idea de que hay temor, hay incertidumbre de qué va a pasar con el tema de los aranceles, que recordemos, hasta este momento no se han impuesto por Estados Unidos y el gobierno de México está en mesas de diálogo para mostrar la insensatez de aplicar aranceles a nuestro país cuando somos socios comerciales y lo que nos conviene es tener pues un trato justo, equilibrado y entre iguales entre socios comerciales. La presidenta Claudia Sheinbaum reitera que ella espera que haya un acuerdo con el gobierno de Donald Trump en este tema de comercio y aranceles. Así lo comentó. Él, por ejemplo, ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos. Con México pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad porque en realidad no hay aranceles. Entonces, después del 4 de marzo, pues, no cierro la puerta, al contrario, de que pudiera haber una reunión. Sí. Pero pues tiene que haber un acuerdo, ¿no?, entre los 2 gobiernos. Sí, recuerden también que viene la revisión del tratado. Entonces eso lo acordó el Poder Legislativo de Estados Unidos y nuestro Poder Legislativo. Entonces eso es una ley, el tratado. Y ahí está pactado que hay una revisión para 2026. Y lo que muy probablemente ocurra pues es que se adelante toda esa revisión. Entonces ahí viene también pues mucho trabajo entre ambos países y Canadá.